El golpe resonó en mi mejilla, un eco sordo del desprecio y el odio que Evelyn, mi suegra, sentía hacia mí. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero la rabia contenida me daba una fuerza inesperada. No permitiría que me destrozara, no permitiría que me rompiera, no permitiría que ganara. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Laura, tengo 35 años y trabajo como arquitecta en una firma de renombre en San Francisco, California. Mi vida, al menos en apariencia, es un éxito. Tengo una carrera brillante, un apartamento con vistas a la bahía, amigos leales, pero bajo esa fachada de éxito se esconde una cicatriz profunda, una herida que Evelyn, mi suegra, me infligió con crueldad y precisión quirúrgica durante años. Evelyn, de 62 años, era una mujer sofisticada y aparentemente encantadora, pero bajo esa máscara se ocultaba una manipuladora despiadada, obsesionada con controlar a su hijo, Henry, y con destruir mi matrimonio. Su desprecio hacia mí era evidente desde el principio, una mezcla de envidia y resentimiento que la cegaba. Al principio, sus ataques fueron sutiles, insinuaciones veladas, comentarios hirientes, manipulaciones encubiertas. Intentaba minar mi confianza, sembrar dudas en la relación con Henry, generar conflictos, pero yo, confiada en mi amor por Henry, en la solidez de nuestro matrimonio, ignoraba sus provocaciones. Su manipulación fue más poderosa de lo que creí. Con el tiempo, los ataques se volvieron más directos, más agresivos. Insultos, humillaciones, críticas constantes, chantajes emocionales. Evelyn se aprovechaba de la debilidad de Henry, su dependencia emocional hacia ella, para manipularlo, para enfrentarlo contra mí. Henry, un hombre bondadoso pero débil, se convertía en una marioneta en manos de su madre. La situación se volvió insostenible. La constante tensión, el estrés emocional, el desgaste de la relación con Henry fueron erosionando lentamente mi autoestima, mi confianza, mi paz interior. La manipulación de Evelyn era poderosa y su efecto en la relación era devastador. Con el paso del tiempo, me di cuenta que no era una relación simbiótica, sino un parasitismo puro y simple. Evelyn se alimentaba de nuestro sufrimiento. Mi relación con Henry se deterioró, nuestro amor se debilitó ante el embate implacable de Evelyn. Sus constantes ataques, sus manipulaciones, habían logrado lo que ella quería. Nos separó. Nuestro matrimonio se derrumbó, víctima del odio y el control de mi suegra. Evelyn había ganado, pero su victoria fue efímera. Después de la separación, el dolor fue profundo. La pérdida del amor, de la familia, de la estabilidad, me dejó destrozada. Pero en medio del dolor, en la profundidad de mi desesperación, encontré una nueva fuerza, una nueva determinación. No me dejaría vencer, no me convertiría en otra víctima de la manipulación de Evelyn. Comencé a reconstruir mi vida. Me concentré en mi carrera, en mi crecimiento profesional. Me dediqué al trabajo, utilizando mi inteligencia, mi creatividad, mi capacidad de trabajo. El éxito, lento pero seguro, se convirtió en mi escudo, en mi armadura. La arquitectura se convirtió en mi terapia, mi refugio, mi venganza. Con el paso del tiempo, mi vida floreció. Logré el éxito profesional, la independencia financiera, la estabilidad emocional, reconstruí mi autoestima, encontré mi propia fuerza interior. La rabia hacia Evelyn, aunque presente, se transformó en una determinación férrea de superar el pasado, de construir un futuro mejor. El karma, por fin, comenzó a cobrar su factura. Mientras yo reconstruía mi vida, la de Evelyn comenzó a desmoronarse.
Su control sobre Henry disminuyó, su manipulación dejó de ser efectiva, su salud comenzó a deteriorarse, física y mentalmente. Se encontró sola, enferma, aislada, sin nadie que la cuidara, sin nadie que la amara. Quien siembra odio cosecha soledad, y Evelyn, quien había sembrado años de odio, dolor y destrucción, había cosechado un desierto, y en ese desierto estaba sola. La separación de Henry fue un golpe devastador, pero también un punto de inflexión. El dolor inicial, la desolación, la pérdida fueron abrumadores. Las noches eran interminables, llenas de insomnio y recuerdos dolorosos. El apartamento, antes un hogar acogedor, se convirtió en una celda fría y vacía, un reflejo de mi interior. El vacío era inmenso, la soledad opresiva. El trabajo, antes una fuente de satisfacción, se convirtió en una forma de escapar del dolor, de evadir la realidad. Pero la tristeza no me consumió. En medio de la oscuridad, en las profundidades de mi desesperación, encontré una nueva fuerza, una nueva determinación. No me dejaría vencer, no permitiría que Evelyn, con su manipulación y su odio, destruyera mi vida. Reconstruir mi vida se convirtió en mi objetivo principal, mi única razón de ser. Me concentré en mi carrera. El trabajo, que antes era un simple medio para ganarme la vida, se transformó en mi refugio, en mi pasión, en mi venganza. Me dediqué a mi profesión con una intensidad inusitada, utilizando mi talento, mi inteligencia, mi creatividad. Los proyectos se volvieron más ambiciosos, los diseños más audaces, las ideas más innovadoras. El éxito profesional se convirtió en mi escudo, en mi armadura, en mi forma de reivindicarme. Los días se convirtieron en una carrera contra el tiempo, una lucha por la superación personal. Estudiaba hasta tarde, asistía a cursos, participaba en conferencias, buscaba nuevas oportunidades. La arquitectura, mi pasión, se transformó en mi terapia, en mi escape, en mi motor. El cansancio físico y mental era extremo, pero mi determinación no menguaba. La independencia financiera se convirtió en una prioridad. El miedo a la dependencia económica, el temor a volver a ser vulnerable ante la manipulación de Evelyn, me impulsó a trabajar aún más duro. El éxito financiero, lento pero seguro, me dio la seguridad y la libertad que había perdido. La independencia se convirtió en sinónimo de poder. Poco a poco empecé a reconstruir mi vida social. Las amistades, antes relegadas a un segundo plano, se convirtieron en un pilar fundamental de mi nuevo equilibrio. Me rodeé de personas que me querían, que me apoyaban, que me ayudaban a sanar. El apoyo de mis amigos fue fundamental en mi proceso de recuperación. El amor y el apoyo se convirtieron en el mejor antídoto contra el odio. Las noches, antes interminables e insoportables, empezaron a ser más tranquilas. El sueño, antes escaso e interrumpido, se volvió más profundo y reparador. La soledad, esa vieja compañera, comenzó a disminuir. El vacío, que una vez me había consumido, empezó a llenarse con nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevas relaciones. La vida volvió a tener sentido. La rabia hacia Evelyn, aunque persistente, se transformó en una determinación férrea de superar el pasado. El odio, ese veneno que me había consumido durante tanto tiempo, fue reemplazando por un sentimiento de compasión, de comprensión. La venganza no era mi objetivo. Mi objetivo era construir una vida plena y feliz. Y mientras yo reconstruía mi vida, mientras me convertía en una mujer independiente y exitosa, Evelyn, sin mi conocimiento, empezó a cosechar lo que había sembrado. Su salud, que siempre había sido excelente, comenzó a deteriorarse. Su control sobre Henry, que siempre había sido absoluto, empezó a disminuir. La soledad, esa compañera silenciosa, se instaló en su vida, haciéndose cada vez más palpable, más insoportable.
La soledad, el vacío, se convirtieron en sus únicos compañeros. El karma había comenzado su implacable curso. El éxito en mi carrera profesional fue fulminante. Los proyectos que antes parecían imposibles se materializaron con brillantez. Mi reputación como arquitecta creció exponencialmente. Mi nombre se convirtió en sinónimo de innovación y eficiencia. Los premios y reconocimientos se acumularon, coronando años de esfuerzo, dedicación y perseverancia. La arquitectura se convirtió en mi refugio, mi pasión, mi venganza silenciosa contra la oscuridad que Evelyn había intentado imponer en mi vida. Cada nuevo proyecto, cada edificio que diseñaba, cada espacio que creaba, era una forma de afirmar mi propia existencia, una manera de manifestar mi fortaleza interior, una declaración de independencia. La creatividad se transformó en mi mejor arma, mi escudo contra la tristeza y el resentimiento del pasado. El trabajo se convirtió en mi terapia, en mi forma de superar el dolor. La independencia económica fue una consecuencia natural del éxito profesional. El miedo a la dependencia, a la vulnerabilidad, se disipó. La seguridad financiera me proporcionó la libertad y la tranquilidad que tanto había anhelado. La independencia económica no solo era un logro material, sino también una declaración de autosuficiencia, un símbolo de mi propio poder. El dinero se convirtió en un escudo contra el abuso del pasado. Mi círculo social se expandió. Las amistades, antes relegadas a un segundo plano por la intensidad del conflicto con Evelyn, florecieron. Me rodeé de personas que me apreciaban, que me apoyaban, que me amaban. Las relaciones significativas se convirtieron en un pilar fundamental de mi nueva vida, un antídoto contra la soledad y el resentimiento. La compañía se convirtió en mi nueva familia. La sanación emocional fue un proceso lento pero constante. La terapia, crucial en mi proceso de recuperación, me ayudó a entender mis emociones, a procesar el trauma, a reconstruir mi autoestima. Aprendí a perdonarme a mí misma por mi debilidad inicial, por haber permitido que Evelyn me manipulara. El perdón fue fundamental para liberarme del pasado. Las noches, que alguna vez habían sido interminables e insoportables, se volvieron tranquilas. El sueño, antes escaso e interrumpido, se volvió profundo y reparador. El vacío interior, ese dolor que me había consumido durante tanto tiempo, comenzó a llenarse con nuevas experiencias, nuevos proyectos, nuevas emociones, nuevas relaciones. El perdón fue la única forma de seguir adelante. La rabia hacia Evelyn, aunque persistente, se transformó gradualmente en una mezcla de compasión y comprensión. Entendí que Evelyn, en su propia forma, había sido una víctima de sus propios demonios, de sus inseguridades, de su miedo a perder el control. Su manipulación y su odio habían sido el resultado de su propia fragilidad. Mientras yo florecía, Evelyn se marchitaba. La noticia de mi éxito, de mi felicidad, llegó a sus oídos. El contraste entre su vida solitaria, enferma y mi vida plena y satisfactoria fue un golpe devastador. Su salud se deterioró aún más, física y mentalmente. La soledad, antes una compañía silenciosa, se convirtió en una tortura incesante. El karma, implacable y silencioso, estaba cobrando su factura. El vacío se convirtió en su único compañero. Pero un día, una llamada telefónica inesperada, una conversación breve pero significativa, cambió el curso de los acontecimientos. Una llamada que revelaría el verdadero alcance del karma. Una llamada que marcaría el clímax de esta historia. Una llamada que me dejaría con una reflexión profunda sobre el verdadero significado del perdón y la justicia. La culminación estaba a punto de llegar. La llamada telefónica llegó una tarde lluviosa de San Francisco. El número era desconocido, pero la voz al otro lado de la línea, débil y temblorosa,
me heló la sangre. Era Henry, mi exmarido. Su voz, quebrada por el llanto, apenas susurraba mi nombre. Me habló de Evelyn, su madre, de su estado de salud, de su soledad. Henry me explicó que Evelyn se encontraba gravemente enferma, que su salud se había deteriorado rápidamente, que estaba postrada en cama, casi sin posibilidad de recuperarse. Me contó que estaba completamente sola, sin amigos, sin familiares, sin nadie que la cuidara. Su voz, cargada de tristeza y arrepentimiento, me describió una escena desoladora. La imagen de Evelyn, la mujer que me había hecho tanto daño, derrotada, enferma y sola, me golpeó con una fuerza inesperada. La compasión, inesperada e intensa, me invadió. La rabia y el resentimiento que había albergado durante años se desvanecieron, reemplazados por una profunda tristeza y un sentimiento de comprensión. Evelyn, en su propia forma, había sido una víctima de sus propias inseguridades, de sus miedos, de su incapacidad de amar, su manipulación, su odio, habían sido el resultado de su propia fragilidad. Henry me pidió que la visitara, que la viera, que la conociera en su estado actual. Me dijo que necesitaba que la viera, que necesitaba entender lo que había pasado. Me dijo que Evelyn quería verme, que quería hablar conmigo. Su petición me dejó en un mar de dudas y contradicciones. La posibilidad de confrontarla, de entenderla, de perdonarla, era abrumadora. Después de vacilar durante varios días, decidí aceptar la invitación de Henry. La posibilidad de confrontar a Evelyn, de ver de cerca el impacto de sus acciones, de entender sus motivaciones, me empujaba a tomar una decisión. El proceso de sanación no había terminado y esta era una etapa fundamental en mi camino hacia la paz interior. La idea era terrible, pero el deseo de saber más sobre el estado de mi suegra era mayor. La visita a Evelyn fue un encuentro profundamente emotivo. La encontré postrada en la cama, demacrada, débil, casi irreconocible. Su rostro, antes lleno de arrogancia y desprecio, ahora estaba arrugado por la enfermedad, la tristeza y la soledad. Sus ojos, que alguna vez habían irradiado odio, ahora reflejaban un profundo arrepentimiento. Evelyn no dijo mucho. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de un peso inmenso. Se disculpó por el daño que me había causado, por el dolor que me había infligido, por la destrucción que había provocado en mi matrimonio. Su arrepentimiento fue sincero, profundo, desgarrador. El dolor en sus palabras fue palpable, su tristeza abrumadora. Las lágrimas se desbordaban de sus ojos. Fue una escena desoladora. Evelyn, finalmente, había encontrado su propio karma. Pero no era el fin de mi historia. En ese encuentro, en ese momento de profunda tristeza y arrepentimiento, comprendí que la verdadera victoria no era la destrucción de Evelyn, sino mi propia superación, mi capacidad de perdonar. El perdón no era para ella, sino para mí misma, para liberarme del pasado, para encontrar la paz interior. La última pieza del rompecabezas de mi propia sanación estaba a punto de encajar. El verdadero final de mi historia aún no había llegado. El final sería una decisión final, solo mía. El encuentro con Evelyn, postrada en cama, enferma y arrepentida, fue un punto de inflexión en mi proceso de sanación. La imagen de su fragilidad, de su derrota, de su soledad, me impactó profundamente. La rabia y el resentimiento que había albergado durante años se disiparon, reemplazados por una mezcla inesperada de compasión y comprensión. No era un sentimiento de triunfo ni de satisfacción, sino una profunda tristeza por la mujer que había sido mi suegra. Su disculpa, aunque tardía y llena de dolor, fue sincera. El arrepentimiento en sus ojos, la fragilidad en su voz, el peso de sus acciones en su rostro eran palpables. No era una simple frase, sino la confesión de una vida llena de errores, de manipulación, de odio,
La imagen de Evelyn enferma y sola me hizo comprender la verdadera naturaleza de su maldad, la profunda inseguridad, la fragilidad, la incapacidad de amar. Al salir del hospital, después de la visita, un torrente de emociones me inundó. La tristeza por la situación de Evelyn, el alivio de haber encontrado una especie de paz con el pasado, la certeza de haber superado la etapa del rencor, la culpa por haber sentido tanto odio, por haberla deseado enferma y sola, el arrepentimiento por haber disfrutado su derrota en los años previos. Me cuestioné a mí misma, mis acciones, mis reacciones. ¿Había sido justa mi venganza? ¿Había sido mi triunfo un acto de justicia o simplemente una satisfacción egoísta? ¿Había actuado con la misma crueldad que Evelyn? Las preguntas me abrumaron, me generaron dudas e inseguridades. El proceso de sanación que creía haber completado se reabrió. El pasado volvía a perseguirme. La terapia, que había abandonado tiempo atrás, volvió a ser fundamental. Necesitaba procesar las nuevas emociones, las nuevas dudas, las nuevas preguntas. Las sesiones me ayudaron a entender la complejidad de mis sentimientos, a aceptar mis errores, a perdonarme a mí misma. El camino de la sanación era un proceso continuo, un viaje sin fin. El trabajo, mi refugio, mi escudo, se convirtió en un escape. Me sumergí en mis proyectos, buscando una distracción, una forma de evadir mis propios pensamientos, mis propios sentimientos. El éxito profesional continuó, pero el placer de las victorias fue amortiguado por una profunda melancolía, un sentimiento de culpa. El éxito dejó de ser una venganza. Las amistades, un pilar fundamental de mi nueva vida, me brindaron el apoyo y el cariño que necesitaba. Compartir mis dudas, mis miedos, mis sentimientos de culpa con mis amigos fue fundamental en mi proceso de sanación. Sus consejos, sus palabras de aliento me ayudaron a superar este nuevo desafío. Había construido una nueva familia, una familia que me amaba y me apoyaba incondicionalmente. Las noches, que antes eran tranquilas, volvieron a ser perturbadas por el insomnio, por las pesadillas, por los recuerdos. La soledad, que creía haber superado, regresó, más intensa, más penetrante. El vacío que una vez me había consumido amenazaba con volver a apoderarse de mi vida. El pasado, aunque aparentemente superado, insistía en regresar. Pero en medio de la incertidumbre y el dolor encontré una nueva fuerza, una nueva determinación. Había aprendido la lección del perdón, la lección de la compasión, la lección de la justicia. Había comprendido que la verdadera victoria no era la destrucción de mis enemigos, sino mi propia sanación. La última pieza del rompecabezas de mi vida estaba a punto de colocarse en su lugar para completar finalmente la imagen de mi futuro, y ese futuro dependía solo de mí. La culpa por mi anterior satisfacción ante la desgracia de Evelyn me carcomía. Había disfrutado su derrota, su soledad, su caída. Había celebrado su fracaso como si fuera una victoria personal. Esa satisfacción ahora me parecía cruel, mezquina, inmerecida. La compasión que sentí al verla enferma y arrepentida había despertado una profunda reflexión sobre mis propias acciones, mis propias reacciones. Había buscado justicia, sí, pero ¿había sido justa en mi búsqueda? ¿Había actuado con la misma crueldad que ella? La terapia se intensificó. Necesitaba procesar la culpa, el arrepentimiento, la autocrítica. Las sesiones se convirtieron en un espacio de introspección, de confrontación interna, de búsqueda de la verdad. Mi terapeuta me ayudó a entender la complejidad de mis emociones, a aceptar mis errores, a perdonarme a mí misma. El camino hacia la verdadera sanación era un proceso continuo, un viaje sin fin, hacia la verdadera reconciliación conmigo misma. El trabajo, antes mi refugio, se convirtió en una fuente de estrés. La presión por mantener el éxito, por demostrar mi valía, se intensificó.
El miedo al fracaso, a la vulnerabilidad, regresó. Pero esta vez el miedo no me paralizó. Lo enfrenté, lo superé, convirtiéndolo en una fuente de motivación. La presión se convirtió en un estímulo. Mis amistades fueron mi soporte vital. Compartir mis dudas, mis miedos, mis culpas con mis amigos fue fundamental en mi proceso de sanación. Su apoyo incondicional, su comprensión profunda, su amor incondicional me ayudaron a superar este nuevo desafío. La soledad que había amenazado con consumirme fue disipada por el calor de sus abrazos, por la fuerza de su amistad. Las noches, que antes estaban llenas de insomnio y pesadillas, volvieron a ser tranquilas. El sueño, antes escaso e interrumpido, se hizo profundo y reparador. El vacío que una vez me había consumido, ese dolor agudo que me había paralizado, comenzó a llenarse con nuevas experiencias, nuevos proyectos, nuevas relaciones. El perdón, primero para Evelyn, luego para mí misma, había abierto un camino hacia la sanación. La decisión de visitar a Evelyn nuevamente fue un acto de cierre, un gesto de reconciliación, un paso fundamental en mi proceso de sanación. La encontré igual de enferma, igual de sola, igual de arrepentida. Esta vez no hubo reproches, ni acusaciones, ni reclamos. Solo una conversación tranquila, serena, llena de comprensión y empatía. Fue una conversación entre dos mujeres heridas, dos mujeres buscando sanación. Fue un encuentro silencioso, un intercambio de miradas, un reconocimiento mutuo del dolor. Evelyn no necesitó disculparse nuevamente. Su arrepentimiento estaba grabado en su rostro, en sus ojos, en su silencio. Fue suficiente. Había llegado al punto en que el perdón, no solo para ella, sino principalmente para mí, era la única opción. El verdadero fin de mi historia se acercaba. No se trataba de venganza o justicia, sino de sanación y paz interior. El último capítulo de mi vida estaba a punto de ser escrito, y solo yo tenía el poder de hacerlo. La segunda visita a Evelyn fue un acto de liberación. No fue una confrontación ni una búsqueda de justicia, sino un gesto de cierre, un acto de perdón. La encontré más débil, más frágil, más vulnerable que en la visita anterior. Su mirada, antes llena de odio y desprecio, ahora reflejaba un profundo arrepentimiento, una tristeza infinita, una soledad desgarradora. No hablamos mucho, no hubo necesidad de palabras. Su silencio, cargado de dolor y remordimiento, era más elocuente que cualquier discurso. Su presencia, tan frágil y vulnerable, desató en mí una profunda compasión, una comprensión que trascendía el rencor y la rabia del pasado. En ese momento, en ese silencio compartido, encontré la verdadera paz. No era la paz de la victoria, ni la tranquilidad del triunfo, sino una paz más profunda, más significativa. Había perdonado a Evelyn, no por ella, sino por mí misma. Había liberado el peso del odio, del resentimiento, de la venganza. Había roto las cadenas del pasado. Al salir del hospital, sentí una ligereza inmensa, una sensación de libertad, de liberación, de serenidad. El sol de San Francisco brillaba con intensidad, pintando el cielo con colores vibrantes. La ciudad, con su energía y su belleza, reflejaba la fuerza que había encontrado en mi interior. La vida continuó su curso con sus alegrías y sus desafíos. El éxito profesional siguió creciendo, las amistades se fortalecieron, la felicidad personal se consolidó. Pero la verdadera victoria no era el éxito material, ni la estabilidad emocional, ni el reconocimiento social. La verdadera victoria era la paz interior, la tranquilidad del alma, la serenidad del espíritu. La historia de mi matrimonio con Henry, marcado por la manipulación y el odio de Evelyn, había terminado. Pero mi historia personal, mi historia de superación, de resiliencia, de crecimiento, continuaba. Había aprendido a perdonar, a sanar, a reconstruir.
Había descubierto mi propia fuerza, mi propio valor, mi propia capacidad de amar. Unos meses después, recibí una llamada telefónica. Era Henry. Me contó que Evelyn había fallecido en paz, rodeada de algunos familiares lejanos. No sentí ni alegría ni tristeza, solo una profunda sensación de serenidad, una aceptación de la vida y la muerte, un entendimiento de que el ciclo había llegado a su fin. En el funeral de Evelyn vi a Henry, más delgado y triste. Él nunca superó la muerte de su madre. Sin embargo, ambos habíamos superado la etapa de la amargura y el odio. Había paz. No era la paz que uno espera después de una victoria, sino la paz de haber superado el dolor, el rencor, la venganza, la paz de haber encontrado la verdadera justicia, la justicia interior. Había encontrado la paz, no en la destrucción de mi enemigo, sino en mi propia sanación. Esa fue mi verdadera victoria. La victoria sobre el odio, la victoria sobre la manipulación, la victoria sobre el dolor, la victoria sobre mi propia alma, la victoria de haber encontrado la paz interior. Y esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad, fue finalmente la mayor recompensa. Había ganado mi vida.